Sonidos subterráneos. Soy el ángulo. Sonidos subterráneos. Sonidos subterráneos. So- Yo soy Mateo, ¿qué más? soy ¿Qué el tal con ángulo. toda la gente que nos mira, que nos escucha, que nos reproduce a través Saludos. de los distintos lugares? Sería chévere algún rato poder tener nuestras conversaciones por Spotify, ya vamos a ver cómo se puede hacer. Veremos, pero sin embargo ahora por fin tenemos ya buen sonido. Antes yo no tenía micrófono, ahora ya por fin tengo un microfonito ahí medio decente. Tenemos Entonces los nada, micrófonos. chévere. Sonido Chévere estar subterráneo. acá en la última ronda de programas antes de finalizar la tercera temporada. Vamos a hacer algunos programillas más antes de atravesar, transicionar hacia un nuevo formato. Y nada, pues feliz de estar acá con Andrés Angulo. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que fueron los resultados de las elecciones, los amplios y polémicos, ampliamente rechazados y polémicos resultados que se dieron en las elecciones de la hermana territorialidad de Venezuela este pasado domingo, ¿no? Eso, Angulo, ¿qué más vos? Claro, gente. Es algo que está acá acaeciendo en todo el continente. En Sudamérica está repercutiendo bastante fuerte porque somos los países en donde tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos, amigos, ya se han hecho hermanos nuestros, estamos en los grupos de WhatsApp, en los grupos de convivencia, convivimos con hermanos venezolanos, han vivido en Ujú. nuestras casas, entonces ya es una realidad que la palpamos y la tenemos cerca. Y sobre todo en estas marchas han estado repletando calles en nuestros países, sobre todo en Sudamérica, pero digo en todo el continente es donde está esto. Y también el continente porque ha habido ahí unas cosas medias graciosas, ¿no? El presidente dueño, CEO de Tesla, peleándose con el presidente de Venezuela, Maduro, mandándose indirectas como pasaba en la escuela primaria, que mi papá es más fuerte, que mi empresa es más fuerte, vámonos de pelea, vamos de puñetes. Hasta gracioso le tornan a esto, pero más allá de eso no es tan gracioso porque tenemos víctimas que lamentar. Es Así es. una represión, una dictadura, algo que hace poco estaban viviendo otros países como se está replicando lo que ya sucedió también en Perú, la represión donde no se aceptaba a quien de alguna manera llegó a quedarse como presidenta. No se acepta hasta la actualidad y por esto han habido protestas porque fue una situación un tanto ahí que no nos compete en el caso, pero tiene una relación parecida a lo que está sucediendo en Venezuela, no exactamente en el tema de los comicios, que acá en Venezuela sí es estrictamente situación de comicios, de fraudes, como digo, en Perú fue de esta manera, acá en Ecuador lo vivimos, se fue a un caso de apelación, se apelaron acá y se demostró que fue un fraude, pero no se pudo hacer nada. Incluso acá el que estaba apoyando a la derecha y ganó a la derecha, después se pelean y él aceptó que se había hecho aquí un fraude con el Consejo Nacional Electoral, porque quien ganaba era este personaje, ¿no? De que se estaba tomando sus raíces andinas para presentarse como un personaje candidato, que en realidad él era el que ganó, más allá del fraude, no porque acá uno le apoye, sino porque se vio que acá también sucedió este fraude y ganó por esto la derecha. Y claro, después tuvo sus juicios ahí por estar metido con mafias albanesas y otras cosas y tuvo que hacer esto que se llama muerte cruzada, eliminó a los congresistas y vino de nuevo el nuevo niño rico que es nuestro presidente. Pero esto es algo que digo, que ya hemos vivido países que se están viviendo, varios países de Sudamérica y ahora es Venezuela en los comicios. Ahí cuéntanos, Mateo, lo que estamos hablando. Bueno, de acuerdo contigo, Angulo, igual este tema de que las elecciones en Venezuela las sentimos en todos los países sudamericanos por esta misma situación de la presencia de hermanos y hermanas migrantes en nuestro país, ¿no? Creo que más allá porque nosotros podríamos decir, yo personalmente me identifico con las luchas y con los postulados y herramientas que tiene la izquierda para interpretar la sociedad y para plantear soluciones, ¿no? Un poco, sin embargo, no creo posible en mi mente poder
legitimar o aceptar lo que está sucediendo en Venezuela solamente porque tal vez ese gobierno de discurso se plantee ser supuestamente de izquierda o porque a través de ahí forman como una tendencia opositora a todo esto. O sea, creo que es imposible pensar apoyar un gobierno que utiliza, por ejemplo, las fuerzas militares y paramilitares para asesinar a su gente, para criminalizar la protesta social, para perseguir, para hacer todo este tipo de cosas que las criticamos duramente en otros contextos. Nosotros, por ejemplo, en otros países o cuando sucede en nuestros países mismos, estamos para eso, pero no creo que sea posible que haya gente que esté en la idea de poder ver hacia otro lado en lo que está sucediendo con Venezuela, ¿no? Me parece bastante complejo por ahí. Estaba igual, tenemos contacto, amistad un poco con nuestro pana Juan Pablo Núñez de la banda Doña Maldad. Entonces, justo ayer yo estaba leyendo, me guardé una captura de uno de sus estados que decía como, que esto es como una crítica, resulta como una crítica a eso mismo, ¿no? A la gente de izquierda que tal vez como que romantiza mucho esta idea de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Entonces, él habla de neocolonialismo y dice, neocolonialismo es que me quieras explicar mi propia historia. Neocolonialismo es que pretendas que yo sea el sujeto de tus utopías. Entonces, creo que esa es como la crítica que Juan Pablo hace también desde vivir lo que está sucediendo allá y decir eso, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que esto de las ideologías no deben expandirse tanto como para que se justifique o se legitime la miseria, la falta de atención, la falta de oportunidades, la centralización total y completa, la corrupción del Estado en sus distintas fases, la violencia sistémica del Estado mismo. Entonces, me parece terrible lo que está sucediendo en Venezuela, condenable en todos sus aspectos, ¿no? No sé, creo que igual, bueno, si es que comentas un poco esto, Angulo, y dejarte también con ese interrogante, porque sí, o sea, hay gente que sí estamos como, o estamos muy acostumbrados a la figura de Hugo Chávez al menos, ¿no? Creo que al menos en la etapa desde lo que se vive con Maduro ya es como que va en declive un poco, pero Hugo Chávez de una u otra manera está como bastante presente en los imaginarios de la gente en pro y en contra, se podría decir, y eso les preguntaba al Julio, al David, los panos de frecuencia subversa, les decía, loco, ¿cuántos stickers de Hugo Chávez tal vez tenemos inconsciente o conscientemente en nuestro paquete de stickers de WhatsApp, ¿no? Que se utiliza ahí en la mensajería. Entonces eso, ¿no? No, no tengo stickers de Chávez. Sí Y tienes, dijiste. no me puse a revisar y no tengo. Incluso del Che. Pero claro, porque he visto que sí, sí hay gente Y que de envía. Hitler. No, 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 pero sí he visto que hay gente que envía eso. Y no, pues ahí me di No, cuenta no que porque sean similares, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene stickers de Hitler, de... sí, sí he visto. Claro, hay mucha gente, no es porque piense de manera similar o que le alabe el pensamiento de Hitler. Y me doy cuenta que obviamente es mucha gente que le toma como un personaje histórico y hace burla de eso, sin meterse en mucha ideología política. Lo mismo Chávez, mucha gente copia por eso a Chávez. Pero no, yo me he puesto a pensar que, eh, claro, o sea, sí viví esa época desde que, o sea, tengo recuerdos desde cuando empezó el chavismo, pero últimamente es que me he puesto a darme cuenta que hubo bastante migración antes, 20 años antes del chavismo, hubo migración ecuatoriana hacia Venezuela. Y tengo conocidos, tengo familia que estuvo en Venezuela, antes del chavismo y durante el chavismo. Y tienen distintas opiniones de lo que se ha sucedido. Sobre todo el chavismo, de lo que me estás hablando, antes de Maduro. Porque con Maduro, dentro del chavismo hubo la decadencia del chavismo con Maduro, viéndolo así como parte del chavismo. Pero yo no apoyé en sí. Por eso también no, supongo que es que no tengo los, los stickers. Porque sí he tenido por ahí stickers de anarquistas. Y sí, sí hay de anarquía, sí tengo bastantes stickers. Pero no lo he visto de esta manera. O sea, siempre he visto como que igual en anarquía o igual
si alguien de izquierda, compartiendo pensamientos afines, como que he tratado de alejarme esto de los ídolos y fans. Incluso dentro de los movimientos y las bandas de En rock, dentro. sí, me he alejado bastante de tener camisetas que hagan alusión a una banda. Porque tú te das cuenta que es una es así como con Chávez, como que idealizarle, pero se idealiza de una manera un tanto idólatra, sí hay una idolatría. Y después se te caen, por ejemplo, mucha gente tiene que destruir sus camisetas con parches de Doom, sus estampados de Doom. Y yo ya en esas épocas ya veía que por eso mejor no nombres ni ídolos ni fans. Pero pero sí he notado eso, que hubo muchas cosas que obviamente sucedieron y aportaron a Venezuela en el chavismo, alejado yo de, de apoyarla o no. Sobre todo porque uno, te digo, convive, he estado con, por ejemplo, una anécdota, dentro de varias y distintas anécdotas que he tenido con gente que no se considera chavista, que es venezolana pero no chavista. Entonces me decían que podían trabajar en el transporte porque la gasolina era tan barata que te la dejaban gratis. Entonces esta gente trabajaba en el transporte y que ganaban bien, que vivían bien y completamente diferente a como estaban viviendo en Ecuador. En Ecuador vivían en un cuartito y en unas condiciones miserables, sobreviviendo. Y que en la época de Chávez, o sea, hablaban bien de que en esa época eran antichavistas, pero recuerdan de que porque la gasolina era gratis y las condiciones que había en el chavismo, recuerdan que fue la época en la que tuvieron una vida normal, no sé si digna, no sé qué palabra, pero comparado a como estaban viendo acá en Ecuador, sí era digna. Entonces, gente que no es chavista me ha contado sus anécdotas, como esta, que era un señor que me vendió sus empanaditas muy ricas venezolanas y muy baratas, o sea, me vendió a un precio baratísimo que sí dio ganas de apoyarle su propina, porque era una bolsita de papel repleta como de seis empanaditas venezolanas muy ricas, $1, y me venía con un café, que hasta me dio pena de que el señor me recargó el café. Le acepté porque ya se le acabó el café, pero bueno, parte de la anécdota. Y este señor, o sea, estaba diciendo que aquí vivía en condiciones paupérrimas y que extrañaba a la época en que vivía Chávez y que ya se arrepiente de haber insultado a Chávez en su época porque es cuando él vivió bien allá en Venezuela y que añoraba eso, que deseaba con todas sus ganas de que pudiera vivir una época como cuando él vivió la época de Chávez. Te digo, yo alejado de idolatrar o alejado de bastante el chavismo, no tengo ni un sticker de Chávez. No apoyo esas cosas ya. Pero reconozco lo que ha sucedido. O sea, esta anécdota del señor me parece súper real. Un señor que rechazaba a Chávez y que me contaba su anécdota de cómo quisiera vivir y regresar a esas épocas. Me pasó eso. Creo que igual también hay una nostalgia aquí con la época del correísmo, ¿no? Mucha gente anhela eso, tal vez por un momentáneo estado de bienestar que sucede o que pasa por ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, a mí me parecía un insulto cuando me decían así, ah, correísta. Cuando aquí alguien habla algo en contra de la derecha, viene el insulto, correísta, borrego, correísta. Y antes me parecía bastante insultante eso. O sea, obviamente me parece insultante eso. Pero con estos últimos presidentes, cuando ya me decían correísta, ya no se ve para nada un insulto. Pasa como esto, yo digo, sí, 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 ahora sí quisiera estar viviendo en las épocas del correísmo. O sea, porque sí, porque habían escuelas, había medicina gratuita, te hacían tomografías, rayos X gratuitos, con sobreprecios y todo que existían. Pero la gente ahora cuando te lo dice como insulto ya te hace dar ganas de sí estar, o sea, hace uno presidente o hace dos presidentes no puede que no te haya dado ganas, pero ahora cuando me dicen eso digo, chuta, mil veces con la violencia que estamos viendo en Ecuador, que no se puede ni salir a pasear ni nada. Ya no se siente como insulto. Y pasa eso, como dices, esas añoranzas. claro, totalmente. Bueno, creo que también merece un poco acá desde Sonidos Subterráneos que hagamos una lectura un poco de lo que sucedió o lo que ha sucedido con el chavismo, con las bandas punk y con el movimiento anarcopunk, anarquista en Venezuela, ¿no? Que fue bastante fuerte en los noventas y Apatía, no. principios de los 2000 y que ahora ya se va desdibujando, ¿no? Si nos preguntamos igual por los mismos panas de las bandas como Doña Maldad, como
como este tipo de personas que estuvieron muy activos en estas épocas y que hicieron tours, hicieron giras, que representaban también el movimiento de anarcopunk en Venezuela, pues ahora ya como que no hay tanta presencia, no se escucha mucho al respecto. No sé qué piensas tú, Angulo, no sé si tú sí tienes conocimiento de alguna movida por ahí. A ver, estaba mezclando mi recuerdo también con algo que sucedía en Costa Rica y tal vez por ahí se me va la memoria, pero sí, pues hay bastante represión. Entonces, en la época de Chávez mismo hubo bastante represión, como aquí hubo bastantísima represión en la época del correísmo que decían los tirapiedreros y todo esto, y represión a muerte. Entonces hubo esto, a tal punto de que en una dictadura no puedes protestar en contra de tu amado dictador. No puedes protestar en contra de, por ejemplo, como en Cuba, no puedes protestar en contra del régimen. Pasa eso. Entonces, una represión y una opresión tan fuerte que ha bajado la presencia de la narcopunk en redes sociales, en visualización, por la persecución que han tenido. Pero esto también ha hecho que yo sienta que cuando hubo acá hubo las ocupas en diferentes ocupas en Ecuador, sea en Perú, en algunos lados donde yo he podido compartir, entonces sí han llegado representantes de Doña Maldad, Apatía Nueva, o sea, representantes del anarquismo de Venezuela. Fuera de Venezuela es donde han manifestado todo esto y por eso es que conocemos también, porque por esta manera han llegado. Y es triste y es doloroso pues que se tenga que compartir, que estén huyendo de una represión brutal, de un régimen dictatorial brutal, de opresión, de represión y en una persecución que nos ha tocado, y digo tocado porque me acordé de acá de Luluncoto, en Quito, y persecuciones a gente que le tachan de que están... A mí me tacharon en la época del correísmo, a mí, a quien estaba afín a mis alrededores, el Estado nos tenía como espía del Estado en época del correísmo, entonces sí, sí ha habido esa persecución. A tu humilde servidor. Ha tocado vivir eso. Y Oye, algo nos ibas a contar ahí, pues, Mateo. sí, creo que pensar que sí, tal vez por eso no hay como tanta la presencia de un movimiento. También es difícil pensar en estos espacios donde hay pocos escenarios de libertad, de movimientos consolidados. No sé, preguntémonos por bandas de Cuba, por ejemplo, el movimiento en Cuba. Hacíamos una entrevista en la época de pandemia, no sé si tú te acuerdas, por aquí conversando con Sí, alguna seguro, sí. gente De Cuba. de Cuba. Entonces creo que siempre está como esa incertidumbre de no saber si es que pasa allá, qué pasa con las cosas. No sé si es que tal vez en otros países también haya esa misma sensación sobre las bandas ecuatorianas, ¿no? Tal vez en Estados Unidos habrá gente que ve la ola de violencia, que ve lo que pasa y también dice, chuta, no sé qué sucederá con la escena o cómo serán las cosas en Ecuador, ¿no? No sé si es que está tan a la mano como saber eso. ¿Y a qué nos limitamos? Netamente es como lastimosamente a los resultados que nos pueda dar o arrojar los buscadores de internet, o netamente el testimonio gráfico que alguien pudiera subir en YouTube o en Facebook, ¿no? Creo que eso es lo único que queda. Y por otro lado, creo que algo que pasa mucho también es que tú no estás viendo mucho que las bandas vayan de gira por Venezuela, no hay mucho movimiento y nosotros mismos desde Ecuador, yo no he visto en muchísimo tiempo que alguna banda anuncie una gira que vaya por Venezuela, ¿no? Sé qué piensas tú, Angulo. Sí, como dices, justamente pasa como se ven los compilados y se ven los fanzines y los trabajos donde algo podemos conocer allá de Venezuela y queda el registro también de acá que la gente busca a Narcopunk Ecuador y encuentra compilados, registros ahí o lo que hablan también otras revistas de la Narcopunk en Ecuador, así como de Venezuela. Pero de aquí sí muy poco. Sí, solo que me hiciste
recordar algo triste también de una compa narcopunk que pasó por aquí y tuvo que fallecer lamentablemente allá en Venezuela. Me acordé de esta amiga que le decíamos, se llama Diana. Se llamaba Diana, le decíamos. Bueno, algunas palabras cariñosas. Y es por eso que mediante ella también nos estábamos enterando en esas épocas cómo estaba la situación. Y sí, era difícil llegar allá porque por la economía. De parte de allá no te podían apoyar, no te podían ayudar a conseguir para que, no sé si la palabra es rentable, pero sostenible. Era Ujú. difícil de que tú vayas allá y pueda ser sostenible, que generes dinero. Las bandas y la gente que se iba por allá tenía que ir con sus ahorros y ahí sí, obviamente, hace algún tiempo estaba resultando beneficioso por el cambio. Ir con monedas de acá, con dólares que tenemos acá en Ecuador, Claro. a Venezuela. Pero igual, este circuito, como te digo, la represión aquí nomás es fuerte. Acá hace poco hubo balacera por la represión por estar los militares y los policías armados salieron en Quito y fueron a un concierto de punk. Y me parece que también hubo bandas de metal. Tuvieron ahí bastante represión con balas en un concierto en Quito. O sea, solo en Quito. Entonces también esto era lo que impedía la represión, la persecución. Obviamente el punk y sobre todo el narcopunk es quien está en contra del régimen. Lo que teníamos en un episodio que pueden buscar por ahí de Sonidos Subterráneos. Compas de Cuba nos explicaban cómo era la represión y el escape. A veces el escape tan fuerte que se contagiaban de VIH, tenían que ser portadores positivos de VIH para escapar del régimen, escapar de vivir presos en una isla, sobre todo como es en Cuba, en un régimen que tiene algunas cosas emparentadas con Venezuela. Y no todos son iguales porque necesitaríamos que nos comenten compas de Bolivia, por ejemplo, cómo se vivió el régimen evista, no sé cómo, moralista. Como acá podemos contar nosotros cómo se vivió la época correísta. Todos tienen sus cosas que les distinguen, no son tan semejantes como los libertarios, o sea, solo dicen zurdos de mierda y como que ya todo es una sola, una sola cosa, ¿no? Es distinto, por eso nosotros no comprendemos bien la idiosincrasia de lo que pasa en Venezuela, lo que estamos viendo ahora en Ecuador, en Cuba, te digo, ya aquí tuvimos nuestros compas, vayan, revisen estos videos y sí sería tener acá a alguien más de Uruguay para compartir cómo se vivió el régimen en época de Mujica, en época de Evo, como digo, Lula da Silva. Y no sé, a veces, por ejemplo, también se distingue el régimen de nórdico. Por ahí tenemos unos amigos que tienen este sistema de bienestar nórdico, que muchas veces se dice que no, pero libertarios, no sé, siempre dicen todo lo quieren gratis y en el sistema de bienestar nórdico es donde todo lo tienen gratis. Obviamente la manera de tener gratis es con impuestos, o sea, también de esta manera se tiene gratis todo en Cuba. Habría como comparar cómo es la educación, la salud, la comida, que te dan tu porción de comida gratis en Cuba y comparar cómo es tener todo gratis en el sistema de bienestar nórdico. Rusia tal vez. Tengo por ahí conocidos de Rusia y con unas experiencias hasta sobrenaturales, muy locas, que me contó una chica que vivía en el campo de Rusia y vive en Loja, casada con un amigo lojano. Entonces Lo podríamos dejamos tener para tema el episodio de experiencias paranormales que tenemos ahí con Nolo. pendiente para sonidos subterráneos. Oye, bueno, pues también decir que la escena metal con el aporte de las bandas de Venezuela ha sido bastante fuerte, ¿no? Algunas bandas como Gilman en el Caramelos de heavy cianuro. Ah, metal mentira. ha sido bastante escuchado aquí, ¿no? La gente incluso ha ido masivamente a sus conciertos y tal, ¿no? Y Sí, ahora sí, sí. vemos como también ese tipo de cosas afectan a las escenas, ¿no? Como tal. Bueno, hablando de Rusia un poco, claro, eso también sucedió allá. Muchas bandas, supongo por un régimen ya de austeridades, de violencias, de corrupciones, como que dejaron de aislamiento, ¿no? Dejaron
de ser visibles o nunca fueron tal vez visibles ante este tipo de circunstancias políticos, sociales que se dan alrededor de eso, ¿no? A través del arte. Y bueno, pues creo que ahora el descontento es general, ¿no? El descontento ante las elecciones, ante el resultado de las elecciones, creo que es bastante, es como, no sé, imposible de silenciar, ¿no? Ese rechazo amplio que tienen los sectores de la sociedad y que sí, bueno, muchos medios de comunicación masivos, tradicionales y personas de tendencias, no sé, como de derecha se arrimarán para decir, para criticar como que eso es como el socialismo, eso es el resultado de eso o algo así, pero en definitiva, claro, cuando hay que criticar la violencia del Estado, la violencia sistémica, no debería haber ese tipo de, de sesgos, ¿no? Y claro, los hay de parte de la gente de las izquierdas que decide sesgar su comentario cuando pasa este tipo de cosas y constantemente las hay de parte de la gente de las derechas que no se les puede pedir más, ¿no? O sea, definitiva a CNN, a la gente que siempre ha jugado por sus intereses de clase, como dicen por ahí, o sea, la burguesía sí tiene conciencia de clase porque sabe que siempre va a jalar para los intereses de su clase, de su élite, ¿no? Mientras que las clases bajas no tienen tanta conciencia de clase porque en cambio le hacen el juego a los intereses de las clases altas, ¿no? Entonces, eso, Angulo. Sí. Ahora, ahí podríamos hacer un programa futuro para compartir estas diferentes idiosincrasias que decimos. De Bolivia, de Uruguay, de Rusia, por ahí compas nórdicos. Con, quizá, quién sabe, de China. O vamos a hacer un live, sonidos subterráneos en Corea del Norte. Un live con Angulo. Desde Corea del Norte. Oiga, Pero bueno, y sí, hay que sí, hacer un programa así. creo que igual sí ya vamos dando ideas medio finales respecto a lo que está sucediendo. Creo que topar el tema de la migración de tantas personas, familias enteras, de hermanos y hermanas venezolanas, creo que es algo que sí pueda que como que pinte el panorama de alguna manera para hacer parecer que existe, no sé, una situación determinada en Venezuela, pero no nos olvidemos que también hay millones de ecuatorianos que están en camino, en trayecto o llegando o ya en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se dice ahí, no? O sea, la gente que comenta alrededor de la migración venezolana, tanto locales como extranjeros, o es como decir, sí, nosotros tenemos esta situación porque el gobierno es lo que está fallando. Y sí, bueno, sí, el gobierno es lo que está fallando, ¿no? Es innegable. Pero entonces, ¿qué se dice con todos los otros gobiernos que no son supuestamente de izquierda, pero que también están fallando y que también han impulsado a cientos de miles de millones de personas y familias enteras a migrar, no, no solo venezolanos, sino nicaragüenses, de Honduras y ecuatorianos, todo estas rutas migratorias son tan pobladas, son tanta gente que está migrando en esta situación de vulnerabilidad que hasta incluso se están formando grandes caravanas, ¿no? Y ya se reporta eso en las noticias que este año ya se está formando una gran caravana dirigiéndose hasta Estados Unidos. Entonces, imaginémonos eso, o sea, ya es una migración masiva, es Y lo que se está incluso de viviendo. Estados Unidos está migrando. Se está viendo esto, como dices, ya hubo hace unos meses que se generaba contenido desde el tope, el paso de Darién, que es esta, la única parte donde no existe Panamericana entre Colombia y Panamá, que es muy peligroso. Tal vez no estás notándose la peligrosidad por esto que dices, que es una migración tan masiva, que hay tanta gente acompañándose que por eso no ha sido tan peligroso como en otras ocasiones el cruzar por Darién. Y todo esto se está sumando a lo que dices allá en México, que ya quieren atravesar eh, el muro, saltarse el muro, nadar el Río Grande. Es una caravana completamente masiva, pero también tenemos nuestros colegas
que nos cuentan y nos muestran cómo es la migración desde Estados Unidos. La gente está migrando en Estados Unidos. Se ven videos y gente generando contenido, quejándose de que fueron allá pensando que iban a tener una vida diferente, que sabían que les tocaba soportar condiciones duras, pero por ejemplo vendieron su negocio, acá vendían comiditas y allá están sin tener lugar alguno, viviendo en unas condiciones bien precarias, a veces buscando dónde dormir, como en algunas películas, y solo se ponen casi a pedir limosna y a tratar de vender alguna cosa en las veredas. Así es la condición de muchísimos migrantes y hay despidos masivos y se vienen estas políticas que están anunciando las políticas de Trump para hasta segunda generación de migrantes deportarlos de Estados Unidos. Y yo no sé si es posible, pero se ve que mucha gente está saliendo de Estados Unidos para Canadá, para donde pueda. Hay una migración incluso desde Estados Unidos. En España, no sé, allá. Bueno, aunque en España es otra situación porque no existen menores, no existen jóvenes y están pidiendo que vayan jóvenes para allá. Pero desde Estados Unidos está saliendo la gente. O sea, todo este continente está con una crisis brutal y migraciones masivas, caravanas de migraciones masivas. No solo de Venezuela, pero se está sumando ahora con esto, si es que se continúa la violencia y este auto adjudicado triunfo de Maduro también se suma una migración mucho más masiva de Venezuela a la que ya existe de Ecuador y otros países. Y están por ahí sumándose, generando una caravana masiva, como dices. Sí, estimado Angulo, es una situación que debería preocuparnos en cierto punto, porque es también el síntoma de que algo malo está pasando, no solo eso en un solo gobierno, sino regionalmente. Creo que es también el reto para poder pensarnos las soluciones, no solo así aisladamente y de forma local, sino de una manera también regional, ¿no? Creo que estoy diciendo mucho la palabra también, también. Y Y regional, pero justamente es así. En Argentina también se suma esto de la migración regional. No, vea, es que Argentina también está en una crisis sumamente grande, en un sí, déficit económico y unas políticas de despidos masivos, de exterminar, de cortar con instituciones que la Argentina es un país grande, o sea, las instituciones estatales no están solo cercanas a Buenos Aires, no es tan el centralismo en Argentina, entonces por todo el país extenso se está recortando personal y está sí. generando migración masiva. O sea, y sí y no. O sea, porque, por ejemplo, el otro lado de la moneda es también el tema de, por ejemplo, el correísmo que aquí extendió el aparato del Estado demasiado a un nivel ya insostenible, como esto de los ministerios de la felicidad o algo así. ¿Usted qué estaría feliz o no estaría feliz en un ministerio de la felicidad, estimado Angul? Eso es algo medio ambiguo, no lo sabremos. Pero también, claro, también pasó cuando recién entró la izquierda con el presidente Roldós y se Entonces, crearon esta serie de elefantes blancos, decían ahí, yo Predesur allá por digo, el sur y instituciones Yo así. digo, ahí sí cabe mencionar la frase y decir, chucha, o sea, ¿para qué? O sea, el Estado es para demasiado grande, tiene demasiados burócratas y puedes verlo como tal, ¿no? Pero en temas de salud, en temas de educación, no vas a hacer las reducciones cuando ya de por sí es a veces ni siquiera alcanza, ¿no? Entonces, reducir eso me parece completamente cara dura, ¿no? Y eso es lo que han estado haciendo estos gobiernos, el ecuatoriano y seguramente el venezolano también, porque a ellos con la excusa del bloqueo también utilizan esta forma para enriquecerse no sé, no dar la solución a las necesidades, ¿no? Que poco o nada con una redistribución podrían tener mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede tanto ahí como acá. Entonces eso, vamos cerrando, vamos finalizando esta reflexión, esta conversación, estimado Angulo. Sí, creo que esto que acabas de mencionar es lo que tenemos que abordar en un futuro programa que debemos invitar, como digo, o sea, gente que tenemos por ahí, por Rusia, por quizá estos amigos que tenemos
que gozan del sistema de bienestar nórdico, quizá de China, eso digo, no sé, Bolivia, Uruguay, y hacer estas comparaciones y abordar estas indagaciones que estamos haciendo de los aparatos estatales y cómo, bueno, ahí lo hablaremos, yo supongo, porque ya vamos cortando con el tema de hoy que estaba más enfocado a lo que sucede con el Estado, pero en Venezuela, donde sí, Ujú. prácticamente era gratis la gasolina y algunas otras cosas que estaban sí subsidiadas por el Estado. Algo un poco similar en que pasó en Ecuador, pero allá llegó a regalarse la gasolina a ser prácticamente gratis. Ahora ya no, ahora ya tiene un costo más alto. Ya pues, estimado Angulo, estaremos pendientes de lo que pase igual allá en la hermana territorialidad de Venezuela. Y gracias, episodio número 7979. Estamos despidiendo, gente, el episodio 79 y se acerca, estén pendientes que hay una renovación con la temporada cuarta. Estamos acá despidiendo el episodio 79 de la temporada tercera de Sonidos Subterráneos. Yo despido este episodio. El ángulo dice, chao gente, chao. Chao, chao, hablamos, bye, bye. Sonidos subterráneos. Una temporada más. Ay, claro. Segunda temporada. Sonidos subterráneos.